Ya se encuentra en los estudios centrales de Radio City, en la ciudad de Guayaquil. La licenciada Ariana Tanca es la ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Licenciada Tanca, un gusto tenerla aquí como siempre. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar aquí con ustedes. Hace buen rato que no estaba junto a nosotros y no hemos tenido la oportunidad de consultarle sobre el balance de las acciones del 2024, algo que hicimos con la mayoría de los ministros que ha pasado por esta radio. ¿Cuáles son los aspectos de ese año de trabajo que más satisfacción le dieron a este gobierno? Yo creo que aquí hay 3 puntos muy importantes. El primero fue que aumentamos 6 centros violeta a la red del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. En segundo lugar, firmamos 26 convenios de cooperación con organizaciones de la sociedad civil y se les otorgó un presupuesto de $2.6 millones para que estas casas de acogida y centros de atención integral puedan atender a mujeres y sus familias que huyen círculos de la violencia. Y el tercero, diría yo, que es muy importante, es la presencia en territorio, y particularmente en Durán. En Durán, yo personalmente he estado trabajando en ese cantón todas las semanas durante los últimos 7 meses del año. Abrimos un servicio de protección integral en la antigua estación del ferrocarril de Durán. El servicio de protección integral por años estuvo botado en una oficina que ni siquiera contaba con una ventana, por ejemplo, ni ventilación. No contaba con computadoras, no contaba con área lúdica para los hijos de las mujeres que van a atenderse. Y el 13 de diciembre le entregamos al Cantón de Durán un servicio de protección integral grande, espacioso, lleno de espacios lúdicos para niños y un espacio, lo más importante, digno para que las mujeres y sus familias puedan ser atendidas. ¿Puede recordarle a nuestra audiencia en qué consisten los centros violetas y cuál es su función particular? Claro que sí. Los centros violeta, que al momento tenemos 14 centros violeta a nivel nacional, son espacios donde se restituyen los derechos de las mujeres y sus familias. En estos espacios otorgamos gratuitamente 3 servicios: asistencia psicológica, asistencia legal, y tenemos una trabajadora social lista para poder abordar de forma integral sus preocupaciones. Estamos ahora mismo hablando con la licenciada Ariana Tanca. Ella es la ministra de la Mujer y los Derechos Humanos. Lucero Llanos tiene una consulta para usted. Claro, por supuesto, ministra. Un poco también nos gustaría hablar de algo que mencionó en el día del debate el presidente, ¿no? Y es justamente sobre la reducción de femicidios. Esto de aquí va acompañado de una serie de políticas. Un poco, no sé si le podríamos comentar a los oyentes cómo se está tratando de reducir todos estos factores que a la larga terminan influyendo en que los hombres tengan este comportamiento machista que en extremo pues termina redundando en femicidios, ¿no? Esta es una gran pregunta porque de hecho el año 2024 cierra con 84 femicidios y este mismo número para el año 2023 era de 112. En ese sentido, la Policía Nacional tiene un rol fundamental, sobre todo en el eje preventivo, por ejemplo, dando auxilio a las llamadas que llegan al ECU 911. En ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos a punto de firmar un acuerdo de cooperación con el ECU 911 para que también nos deriven esas llamadas, para que nuestro equipo pueda estar presente con el acompañamiento psicológico, lo que nosotros le llamamos los primeros auxilios psicológicos a las mujeres que se encuentran en esta situación. Eso por el lado de la fuerza pública. Ahora, por el lado del ministerio, hemos tenido un gran año en materia de capacitaciones. Hemos atendido a más de 70,000 mujeres en el año 2024 y eso acompañado de capacitaciones en territorio. Hemos estado en todas las provincias, en espacios que van desde la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, pero también sociedad civil. Hemos estado en universidades, hemos estado también en diferentes espacios y eso creo que también está ayudando a reducir los niveles de violencia. Que ojo, el hecho de que en este año hayamos tenido menos femicidios que el año pasado no significa que la tarea está completa, no significa que nunca más va a haber violencia, no significa absolutamente nada de eso. Más bien creo que eso reafirma el compromiso tanto al gobierno como de la ciudadanía para combatir esta problemática. Claro, y tiene que ser un trabajo continuo y también articulado con las diferentes instancias. Algo que me llama muchísimo la atención es cómo a través, por ejemplo, de otros ministerios del área social, como por ejemplo el MIES, dan capacitaciones a mujeres que han tenido estos procesos y que pueden llegar a tener una independencia económica que muchas veces es la causa por la que se quedan con sus parejas o personas que son sus maltratadores, ¿no? Muchas veces se cuestionan y dicen, pero ¿por qué no se va? Y no es tan fácil porque no tienen quizás las herramientas para poder también decir, ok, hasta aquí corto y yo puedo por mi cuenta sola y muchas veces con mis hijos, que no es uno sino varios, ¿no? Así es, eso de hecho es una de las
mayores cuestionamientos que normalmente se le hace a una mujer cuando se encuentra en una situación de violencia, y se ignora que la violencia patrimonial, que es la que se ejerce a través del control de los recursos económicos, y muchas veces va de la mano de la violencia vicaria, que es la que se ejerce a través del control de los hijos. Entonces, la independencia económica de las mujeres es fundamental. Yo estoy muy de acuerdo contigo. En el caso del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tenemos un proyecto que se llama el proyecto de Capital Semilla, donde capacitamos a mujeres que han sido víctimas de violencia basada en género en cómo sacar un negocio adelante. Y en este momento nos encontramos evaluando más de 2.000 planes de negocio, y los mejores planes de negocio serán premiados con un capital semilla de $5.000 para sacar ese negocio adelante. Pero estas iniciativas también se encuentran en otros ministerios. Por ejemplo, el MIES tiene también los bonos para los emprendimientos, y de hecho la ministra Rovira el otro día nos comentaba que más de la mitad o la mayoría de los bonos que se otorgan para emprendimientos son para mujeres y son los que más tienen éxito. Y por su parte también en la banca pública hay créditos preferenciales para las mujeres que están intentando sacar un negocio adelante, y también nos comentan algo muy, muy particular, que las mujeres son las mejores pagadoras. Entonces sí, a nivel del Estado ecuatoriano hay varias iniciativas, porque yo creo que esta lucha no solo es del gobierno, es algo que se tiene que hacer de forma articulada con los gobiernos autónomos descentralizados, con la sociedad civil, con las empresas privadas, que por ejemplo nosotros tenemos una iniciativa que se llama Empresa Segura. Empresa Segura es un sello que nosotros otorgamos a las diferentes empresas, y este sello lo hacemos de la mano del gobierno alemán. Este sello reconoce a las empresas que apuntan a dos cosas muy importantes. En primer lugar, la igualdad de oportunidades al interior de la empresa, y lo segundo, que sean espacios libres de violencia. Este año premiamos a 36 empresas y también pues dimos unos reconocimientos de nominaciones de honor, por así decirlo. Ariana, qué gusto verte aquí, saludarte. Quisiera saber, dentro de todas estas capacitaciones veo que han dado muchas sobre derechos humanos y sobre derecho internacional humanitario. Y me interesa un montón porque estas son áreas profundamente importantes y enormemente habladas a nivel internacional, y sin embargo son tan poco comprendidas a nivel local. Cuéntanos un poco más sobre estas capacitaciones y su contenido. Qué gusto, Andrea, que pasamos de estar, que seas mi profe en la universidad y ahora estemos aquí como colegas. Sí, la verdad es que nosotros tenemos una subsecretaría de Derechos Humanos, y nosotros en el mes de julio y agosto hicimos una gira nacional por los derechos humanos, y en esto es que todo el equipo de la subsecretaría se movilizó en todos los rincones del país para hacer estas capacitaciones sobre de qué va el derecho internacional humanitario y sobre los fundamentos de los derechos humanos. Y varios de los asistentes, de hecho, fueron la fuerza pública, tanto como policías como militares. En ese sentido, logramos tener, o más bien fortalecer los conocimientos que en el caso de la fuerza pública y los funcionarios públicos conocían al respecto, pero también con la ciudadanía sobre de qué va este tema de los derechos humanos, porque creo que todos los que nos están escuchando quizás tienen esta percepción, que es lo que normalmente se dice, que los derechos humanos son para los delincuentes, pero también derechos humanos que, por ejemplo, que los niños puedan ir al colegio en paz y seguridad, que exista acceso a la salud pública y que existan servicios del Estado con dignidad para los ciudadanos. Entonces también trabajamos mucho con los niños, con los adolescentes, porque lo que estamos intentando hacer es promover una cultura de paz. Y a raíz de eso, nosotros este año hemos entregado al país 2 políticas públicas muy importantes. La primera es la de Paola Guzmán Albarracín, cumpliendo la sentencia histórica de la CIDH, en la que le ordenaba al Estado ecuatoriano a elaborar una política pública para erradicar la violencia en las aulas. La violencia sexual en las aulas. Y este año la entregamos junto al Ministerio de Educación. Por primera vez el país tiene una política pública integral que reúne a varias instituciones del Estado para hacerle frente a la violencia sexual en las aulas educativas. Y la segunda es que la última vez que el Ecuador tuvo un Plan Nacional de Derechos Humanos fue en el año 1998. En el año 2024, el año pasado, le entregamos al país, luego de algunos años, más de 20 años, un Plan Nacional de Derechos Humanos. Entonces, eso es un poco en resumen lo que se ha hecho en la subsecretaría, y su trabajo es no solo a nivel de capacitaciones y entregar una política pública. Nosotros a nivel de derechos humanos, ¿qué es lo que hacemos? Porque esa también es una pregunta que siempre nos hacen. Nosotros nos encargamos de cumplir las sentencias internacionales. Todos los los ciudadanos que demandan al Estado y van a las cortes internacionales, nosotros nos ocupamos de esos pagos. Pero también, ese es por un lado la política pública, que ya les he comentado. Lo segundo, el pago de las sentencias internacionales u obligaciones internacionales. Y la tercera es algo muy importante, que se llama autoridad central, que nosotros nos encargamos de esos procesos cuando los niños son o están en otra parte y necesitan regresar a su país de origen. Por ejemplo, en este año hemos tratado algunos casos de autoridad central repatriando a los niños o regresando a los niños a las manos de sus familiares en Ecuador o llevándolos a sus familiares en otros lados del país. Por ejemplo, hace poco hubo un caso de
de una niña que estaba regresando con su madre, una niña colombiana que regresaba a su madre en Colombia. Entonces eso es un poco lo que se hace en el área de derechos humanos. Entonces, un poco resumiendo, política pública, los casos de autoridad central, que también incluye casos de pensiones alimenticias internacionales, la restitución de los menores y pues también el tema del pago y el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Ministra, finalmente, durante el contexto de la campaña, seguramente hay nuevas promesas de parte de este gobierno. ¿Qué cuestiones que atañen a su ministerio están dentro de la agenda que el propio candidato, en este caso Daniel Noboa, intenta en caso de seguir en Carondelet? Yo aquí sí voy a hacer una diferenciación entre la campaña y la gestión del ministerio, porque nosotros, tenemos una responsabilidad con los ciudadanos más allá de una campaña. Por tanto, esto no se trata de contar las propuestas del candidato, sino más bien la gestión del ministerio y cuáles son nuestros planes para el año 2025. Entonces, en nuestra planificación de enero a mayo, nosotros queremos, en primer lugar, entregarle al país los 10 centros Violeta restantes que constan dentro del proyecto de inversión. Queremos entregarle al país finalmente el registro único de la violencia, que es lo que tenemos planificado que esté listo para febrero. Queremos entregarle al país el observatorio de género que va anclado al registro único de la violencia. Queremos entregarle al país una política pública de prevención a nivel nacional, con la cual contamos con el apoyo de la Universidad Flaxo. Eso no se tenía y se está trabajando para dejarle al país. Sabemos que no lo vamos a poder dejar completa porque una política pública toma muchos meses en hacer, pero sí dejar como una metodología y una hoja de ruta para irla completando, ¿no? Y también queremos entregarle al país, este año hemos aumentado el presupuesto que se les asigna a las casas de acogida y centros de atención integral. Vamos a seguir con ese proyecto. Vamos a entregarle al país 2 decretos ejecutivos que están directamente relacionados a la protección y prevención de las violencias contra la mujer. Entonces, eso es un poco lo que tenemos planificado hasta mayo, las metas que nos hemos trazado, y esperamos y estamos seguros que le vamos a poder dar a la ciudadanía estas que suenan pequeñas cosas, pero en el caso del registro único de la violencia, por ejemplo, es una deuda histórica del país que mantiene con las mujeres hace más de 10 años. Entonces esperamos que para febrero, y estoy segura que para febrero, podremos entregarle al país esta herramienta tan potente para poder prevenir y erradicar la violencia. Gracias, ministra, por estar con nosotros. Muchas gracias. Ha sido Ariana Tanca, la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, aquí en la mesa de Así Amaneció.